se me viene encima el vino. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Segundo programa del año y ya estamos a tope con la información que tenemos para compartir con ustedes. Son realmente semanas agitadas las de este arranque del año político a las puertas del tratamiento de una ley muy importante, más bien de una reforma que toca un montón de leyes, que es el proyecto de reforma laboral. Vamos a conversar sobre esto en un ratito con trabajadores y trabajadoras. Vamos a darles la voz a ellos directamente porque la verdad se viene el debate parlamentario. No todos los que están sentados en esas bancas han tenido que parar la olla, por decirlo así, a la criolla. Y la verdad que lo más interesante para mí es en primera persona conocer la experiencia. Hoy lo vamos a hacer con un trabajador de plataformas, un trabajador de los que en los sindicatos consideran precarizados, con un obrero fabril bajo convenio, hace 30 años que labura en la misma fábrica, y con una enfermera y no cualquier enfermera, una que participó de la lucha del Hospital Garrahan y contra la cual están tomando ahora represalias, así como contra muchos otros y otras que se movilizaron allí. En un ratito nada más va a ser esto, después de mucha información que tengo para compartir con ustedes. También vamos a tener, recuerden que hasta la 0:30 rige la Ley de la Selva. Vamos a tener también un informe exclusivo de Lucía Isikoff. En un ratito te vas a enterar acá quién es el número 2 de Manuel Adorni. Meteórica carrera para el actual jefe de gabinete, era vocero presidencial, medio compartiendo el cargo, se sacó de encima a toda la competencia. Hoy reina en un gabinete que, bueno, se le asemeja mucho a él en formas y también en contenido. Y llevó consigo a la jefatura a un antiguo lobista de un sector muy particular de la economía. ¿Querés saber de cuál? En un ratito te habla de Nacho Debit, Lucía Isikoff, en un informe realmente imperdible. Pero lo que abre hoy la Ley de la Selva es algo de lo cual les vengo hablando desde agosto del año pasado. El curro atómico de Milei con el plan nuclear. Hoy se conoció, y esto lo supimos al mediodía, apenas se empezó a sustanciar una reunión de accionistas de la empresa madre de todas las centrales nucleares de la Argentina, se sustanció la renuncia de este hombre, de Demian Reidel. Demian Reidel, acaso uno de los tipos más cercanos a Javier Milei, con selfies de este estilo sacadas en todo el mundo, porque lo acompañó a Suiza, lo acompañó a Silicon Valley, lo acompañó a Miami, lo acompañó a Mar-a-Lago, lo acompañó a Washington. Demian Reidel estaba a cargo, no de cualquier cosa, estaba a cargo del programa con el cual la Administración de la Libertad Avanza pretendía unir la inteligencia artificial con la energía nuclear. Estaban llamados, dijo en reiteradas oportunidades el presidente, a ganarse un premio Nobel de Economía juntos. Sí, así como lo escuchás, de un plumazo. Una revolución tecnológico-energética, cibernética y un premio Nobel de Economía conjunto con el presidente. Y sin embargo, este hombre, uno de los más cercanos, uno de los que más parecía querer dentro de su círculo más cercano el presidente, termina eyectado de la empresa nucleoeléctrica argentina Sociedad Anónima. ¿Quiénes van a estar en su lugar? Los presentó el nuevo jefe del sector nuclear, un chico al que pocos conocían en el sector, de 30 años, que pasó a tener una secretaría bajo la órbita de Caputo en diciembre, hace apenas un mes y pico, que se llama Federico Ramos Napoli. Ahí lo van a ver junto con el nuevo presidente, quien reemplazó a Demian Reidel, que es Juan Martín Campos. Él va a ser el presidente del directorio, lo va a secundar el ingeniero Martín Porro,
y van a acompañarlos en el directorio un hombre de Santiago Caputo, Diego Chaer, que viene de desguazar los medios públicos, un director titular por la CONEA, que es Javier Greenspoon, y otro por el resto del accionariado, que es Diego Garde. Claro, Reidel renunció en medio de los reverberos de las causas de corrupción que sacuden al gobierno. Hoy se conoció la ratificación de los procesamientos de Diego Españolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad, y de todos los que, como Miguel Calvete, como Ornella Calvete, como Daniel Garbellini, como Pablo Chabayán, lo acompañaban en esa agencia que se convirtió en una especie de departamento del curro, al servicio de, dice el propio juez Casanelo, alguien que apañaba esto desde más arriba. Todo el tiempo hablan en los chats de una tal KM. Supongo que se referirán a Karina Milei. Falta que siga avanzando la investigación. Pero ¿por qué vinculo una cosa con la otra? Porque a este hombre, a este físico del Instituto Balseiro, Milei lo quiere. Se le parece en muchas cosas a Milei Reidel. Lo fascinan al presidente el conocimiento por las matemáticas, por la teoría económica, por determinados aspectos de la historia económica, y el fervor de la matemática, por la matemática compartido con Demian Reidel, es lo que dicen más los acercó. Claro, Reidel llegó con ese empuje refundacional al sector nuclear argentino, como encima graduado del Balseiro, entró pateando puertas, pero a poco de andar, nosotros aquí les contamos que había metido 14 asesores por 14 millones de pesos cada uno. Y lo peor es que 2 de esos asesores, luego ascendidos a directores, fueron denunciados en enero por licitaciones truchas a medida de empresas que ganaron, por ejemplo, el servicio de limpieza de las centrales nucleares. Ahí ATE denunció un empleado de carrera que acercó la denuncia a ATE detectó un sobreprecio del 140%, algo que se venía pagando 4.500 millones de pesos, pasó a firmarse por 11.000. Todo lo que sugería esa licitación es que habían querido beneficiar a quien finalmente resultó adjudicatario de esto, que es la empresa LX Argentina. Pero ATE también detectó que habían pagado 7 millones de dólares por un sistema de gestión administrativa que se conseguía en el mercado por 600.000 dólares. O sea que había sobreprecios por todos lados en la nucleoeléctrica argentina de este hombre, Demian Reidel. La gravedad de esta situación llevó a que los asesores atómicos que llevó Reidel a Nucleoeléctrica fueran expulsados, fueran sumariados y luego desplazados durante el mes de enero. Los 2 que cayeron en desgracia fueron Marcelo Famá y Hernán Pantuso. De ambos les hablé en agosto cuando compartimos la lista de quienes secundaban a Reidel. Pero en simultáneo, seguime porque es compleja la trama, en simultáneo Reidel saldó una deuda por 800 millones de pesos que tenía con un banco importante de la plaza local, el Banco Macro. ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque dejó de aparecer en la central de deudores del Banco Central, donde figuraba en una situación de irrecuperabilidad, casi como incobrable, en la anteúltima de las situaciones crediticias en las que puede estar un deudor. De repente, en medio de este escándalo de corrupción en Nucleoeléctrica, Reidel salda una deuda que solo puede haber saldado en efectivo, la verdad, porque no contaba con depósitos como para calzar ese pago en lo inmediato, por estos 800 millones de pesos, más de 600.000 dólares. Claro, eso alimentó sospechas de que parte de los sobreprecios podían haber terminado en su bolsillo y que él así había terminado de saldar una deuda que lo atormentaba
con bancos locales. Cuando apareció esta sospecha, él salió a mostrar boletos de compraventa de un departamento de Pozo, de un fideicomiso que dijo había justo vendido en diciembre en $700.000. ¿Por qué lo echan entonces? ¿Están acaso admitiendo que esa sospecha tiene asidero? ¿Están acaso confirmando las denuncias que proliferaron en toda Nucleoeléctrica, en toda Atucha, en todas las empresas vinculadas a lo nuclear a partir de que él puso pie ahí hace apenas 9 meses? ¿O lo están tratando de proteger? Mi hipótesis es esta última, que la relación que tiene tan estrecha con Milei hizo que armaran toda una estrategia para blindarlo, para sacarlo del sector que puede convertirse, si algún juez, si algún fiscal se decide a investigar, en la nueva Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque Reidel siguió entrando a la Quinta de Olivos durante todo el mes de diciembre, cuando ya se estaba preparando esta estructura institucional, cuando ya había asumido el nuevo secretario de Asuntos Nucleares. ¿Por qué había un secretario de Asuntos Nucleares si Reidel seguía con su plan para hacer los reactores que luego iba a engarzar con la inteligencia artificial para generar una revolución de la inteligencia artificial en Argentina? ¿Por qué? Bueno, lo que parece estar ocurriendo es que este hombre que seguía entrando a Olivos en diciembre puede llegar a volver como asesor, como jefe de asesores, que lo fue en un principio, o puede no volver, pero que lo estén intentando cuidar. Es el mismo Reidel que antes de asumir en este cargo, cuando todavía era jefe de asesores, habló de este problema de la Argentina. We have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. El problema es que está llena de argentinos. Claro, dijo, estamos arreglando ese problema en aquel momento. Reidel, que ahora fue eyectado de este puesto clave donde pretendía arbitrar, insisto, entre lo nuclear y las nuevas tecnologías. Dicen que Karina Milei le factura este anuncio, un anuncio fallido, que en realidad le sirvió al gobierno para hacer un poco de olas a 2 semanas de las elecciones del año pasado, las legislativas, que fue un anuncio grandilocuente. No sé si se acuerdan de la foto de Milei con el jefe de ChatGPT, Sam Altman, que acompañaba este anuncio, el de que OpenAI, la empresa de Sam Altman, la madre de ChatGPT, y Sun Energy, una empresa fantasma, inexistente, iban a invertir hasta $25.000 millones, casi que no sale la cifra, $25.000 millones, más de la mitad de las reservas del Banco Central brutas, para construir un mega data center para inteligencia artificial en la Patagonia. ¿Se acuerdan de la selfie? No, está ahí abajo, creo que si corres el destacado la vas a ver. Ahí está con Sam Altman, el jefe de OpenAI, que se había sacado esa foto en realidad un tiempo antes, meses antes, que ni siquiera acompañó este supuesto anuncio con una gacetilla de OpenAI, que simplemente dejó hacer en virtud de la amistad que tienen todos estos jerarcas de Silicon Valley con el Donald Trump, que apadrina a Milei en todos los foros. Cuestión que La Nación también lo puso en portada en aquel momento, creo fue el 16 de... sí, bueno, fue un fin de semana, 2 semanas antes de la elección legislativa. Inversión récord, OpenAI, $25.000 millones.
En fin, nada de esto ocurrió, nada de esto siquiera empezó a ponerse en funcionamiento. Y Reidel, que fantaseaba incluso con que cuando avanzaran sus reactores iba a poder traer a los actores de Volver al Futuro, a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd, para ponerlos en el DeLorean y que despeguen, porque esos 4 reactores juntos que dijo que iba a construir iban a generar 1.2 gigawatts, que es lo mismo que usaba el condensador de flujos. Todo esto es real, todo esto se lo dijo él a científicos nucleares que la Argentina durante mucho tiempo cultivó, que durante mucho tiempo alimentó y que terminaron en esta fantochada. Bueno, yendo a lo serio, una cláusula del acuerdo recíproco de inversiones y comercio con Estados Unidos le pone un cepo al sector nuclear de la Argentina. Esto es lo que difundieron allá. Lamentablemente lo tengo solo en inglés porque se difundió solo en inglés la letra chica del acuerdo que presentó festejando el canciller Pablo Quirno. Y lo que dice es que el país se compromete a no comprar ningún reactor nuclear, ningún combustible, ni ningún principio de uranio enriquecido de ciertos países. ¿Adivinen cuáles son esos ciertos países? Sí, adivinaron a la primera, son Rusia y China. 2 países con los cuales los ingenieros nucleares de Argentina han tenido muchos esfuerzos de cooperación durante las últimas décadas. Claro, es algo que Estados Unidos venía reclamando hace mucho tiempo, que cesara esa cooperación, y ahora de un plumazo lo metieron mientras limpian el directorio de Nucleoeléctrica Argentina, de las centrales nucleares, por denuncias de corrupción y sospechas más que justificadas, y mientras se resetea, digamos, se reconfigura el objetivo del plan nuclear argentino, que venía siendo hacer determinados tipos de reactores y que ahora se va a orientar solo a lo que Estados Unidos quería que se hiciera, que son estos reactores modulares pequeños que empujó Reidel en su gestión. El acuerdo con Estados Unidos tiene mucho para comentar, hay mucha tela para cortar y hay muchos sectores que van a sufrir sus consecuencias que todavía ni lo saben, porque los dirigentes sectoriales están haciendo la del avestruz. Hoy, por ejemplo, hablé con Nicolás Pino. Nicolás Pino es el presidente de La Rural, que festejó porque va a exportar más carne el sector ganadero argentino a partir de una cuota que habilitó en paralelo a este acuerdo el presidente de los Estados Unidos. La cuota va a ser de 100.000 toneladas este año por única vez. La cuota que tenía asignada Argentina históricamente era 20.000 toneladas. Es mucha más carne. Pero la pregunta es, con una faena en baja, con un stock ganadero en baja también, porque viene liquidándose una cantidad de vientres que hace que cada vez haya menos vacas en Argentina. El año pasado por primera vez hubo menos de 50 millones. Con ese doble factor y con más demanda de Estados Unidos de carne para la exportación, ¿va a alcanzar para nosotros? Bueno, se lo pregunté a Pino y me respondió esto. ¿Me garantiza usted que no va a competir la hamburguesa del norteamericano con nuestro asado del domingo? ¿Está en condiciones de hacer eso? No puedo garantizar nada, porque sería un irresponsable si yo garantizo algo. Lo que le puedo decir es que, mire, si las cosas siguen pasando como están pasando ahora, va a empezar a pasar algo en la Argentina que para los productores es algo muy importante. La previsibilidad hacia adelante, que no nos estén cambiando las reglas de juego de un día para otro. Confianza en que eso va a suceder, y algo muy importante, se van a generar que crédito. Es muy difícil crecer sin crédito. Argentina es un país que hasta hace muy poco y ahora tímidamente está empezando a funcionar. La verdad que tomar un crédito para producir lo que sea, vamos a hablar de carne, para producir carne, a las tasas que se venían manejando, realmente era sacar crédito para fundirse trabajando. Sigue siendo prohibitiva. Está empezando a haber un cambio. La tasa de interés bancaria sigue siendo prohibitiva, ¿eh? Bueno, pero ya hay líneas de crédito, Banco Nación, por ejemplo, donde uno puede sentarse a arreglar
un crédito y algo que no pasó o no pasaba hace mucho acá, y si pasó alguna vez no lo conozco, líneas de crédito en base a sacar créditos para valor producto. Festeja la rural sin dobleces, a pesar de que este mismo acuerdo también establece un marco de patentes en el cual los productores de soja van a tener que empezar a pagar por la soja que tienen registrada las grandes semilleras. Una de ellas, que era Monsanto, fue absorbida por Bayer, pero hay otra muy poderosa de Estados Unidos que juega en este sector oligopólico dominado por las europeas, donde también está la China Syngenta. Claro, el acuerdo, la verdad, no parece haber sido muy negociado en detalle. ¿Por qué? Bueno, porque hubo primero un rescate por parte de Estados Unidos del gobierno de Javier Milei, esto en octubre, en las elecciones. Luego un anuncio el 13 de noviembre de que ya estaba el marco de este acuerdo comercial. Lo anunciaron en simultáneo a la firma de acuerdos similares por parte de El Salvador, de Panamá y de otras pequeñas potencias africanas. Es decir, Argentina está en una liga firmando medio un copiar-pegar de acuerdos que no sé si es la de los países a los cuales les gustaría parecerse a quienes integran el gobierno. Ahora, esto que pasó en cámara rápida, después del anuncio, en febrero se firma el acuerdo completo, lo dan a conocer, es algo rarísimo para un entendimiento de esta magnitud y de esta complejidad. Todo hace pensar que más que un acuerdo basado en intereses y en la discusión de esos intereses, es un acuerdo político de sumisión y de seguidismo por parte de una administración de otra que en este caso está teniendo sus problemas en Estados Unidos, a pesar de que recaudó mucho más que los demócratas para las elecciones de medio término, Donald Trump. Ahora, el swap, que fue el origen de esto, lo que les conté en primera instancia, es algo de lo cual el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se jactó después de las elecciones que ganó Milei rescatado por Trump. Y se jactó así, escuchá. We are preempting the collapse of a government and going back to a Peronist agenda and a left-wing government. What if somebody had raised their hand and said, look at what's happening with Hugo Chavez, look at what's happening with Maduro, and they help the opposition there? Esta entrevista fue en diciembre, todavía no habían invadido Venezuela, pero muestra todo el menú, ¿no? O los rescatamos, elegimos que gobierne el que a nosotros nos gusta que gobierne, o ya saben. Claro, Federico Sturzenegger, uno de los máximos defensores de este entendimiento, uno de los que lo empujó y de los que más lo promocionó, dice que va a haber una ventaja, aun cuando puede llegar a subir la carne, o al menos aún cuando se vaya a comprimir la oferta de carne en un contexto en el que ya subió de precio 70% el año pasado, más del doble que la inflación. ¿Qué dijo Sturzenegger? Que van a bajar los Tesla. Sí, tendremos carne más cara, pero vamos a tener autos eléctricos de los que fabrica Elon Musk más baratos. Ahí tenés el tweet para quien no me crea. Incluso subió la promo, ahí con todo lo que se va a reducir de alícuotas. Cómo ahora va a valer un Tesla $52.000 en vez de $85.000 que dice que valía hasta ahora. Es en realidad, dice Sturzenegger, un tema de vida o muerte, porque un parque automotor más moderno es fundamental para salvar vidas. Hay que reconocerle creatividad a Sturzenegger, que, bueno, en este caso defiende algo que no hace más que rescatar a quien hasta ahora era ministro de Trump, que es Elon Musk, que está perdiendo la pelea de los autos eléctricos contra China, que tiene el BYD, el auto eléctrico más vendido del mundo hoy, que es el que está empezando a entrar también a la Argentina, porque básicamente los consumidores lo eligen
porque es más barato y porque es más lindo. La verdad sea dicha, lo de los Tesla, no sé a quién rescata. Estamos ante un hegemón en declive, ante un Estados Unidos que ya no impone las reglas, al menos del comercio internacional a nivel planetario. Luis Caputo, en este contexto, combate contra un fantasma peligroso, el fantasma del rebrote inflacionario. Y lo hace con las armas que tiene en este revival de su gestión, en este reverdecer de la mano de Milei. Lo hace canchereando. La pregunta es si cancherea para distraer o si cancherea creyendo de verdad que en algún momento va a poder mostrar resultados. Mañana, en unas pocas horas nada más, se conoce la inflación de enero del INDEC, que va a ser una inflación medida con el termómetro viejo. El termómetro viejo es el mismo que durante todo el año pasado marcó este ascenso de la inflación mes a mes, poquito a poquito, pero sin pausa, décimas a décimas, hasta llegar al 2,8% que marcó en el mes de diciembre. En el mes de enero ya había anunciado Marco Lavagna que iba a haber un nuevo termómetro, pero ese nuevo termómetro fue suspendido y Lavagna fue echado por negarse a retroceder respecto de ese anuncio que ya había hecho. Hoy salió la inflación de la ciudad de Buenos Aires. La inflación porteña dio 3,1 el mes de enero. Pero en diciembre la inflación porteña había dado 2,7. La inflación porteña incorpora muchos elementos de los que iba a tener el termómetro nuevo del INDEC. O sea, le da más peso al rubro servicios. Si la inflación porteña fue de 3,1 en enero y había sido 2,8 en diciembre, ¿puede dar la inflación del INDEC 2,5 como ya arriesgó Caputo que iba a dar, luego de haber dado 2,8 en diciembre? ¿No va a avivar todavía más las sospechas si se confirma el número que tiró el ministro en medio de la batalla de la semana pasada contra Marco Lavagna? Da la sensación de que sí. Y tampoco hay mucho justificativo para que mañana la inflación no se mida con el nuevo termómetro, dado que el propio viceministro de Caputo, hasta mediados de 2024, Joaquín Cotani, contó que ya estaba listo hace 1 año y medio. Escuchá. Estaba listo y la idea era que saliera en el año 2024. Incluso yo tuve una reunión con Marco Lavagna porque quería definir la fecha y estaba dispuesto a postergar lo que originalmente había sido previsto para junio del 2024 en septiembre. No había realmente ninguna razón para postergarlo demasiado. Esto yo me fui en junio, o sea que esta discusión fue antes de junio. Claro, Cotani dice ya estaba listo hace 1 año y medio. La ciudad ya incorporó la nueva medición. ¿Qué cambia al margen de lo político, al margen del relato oficial de que hay desinflación? Cosa que ya vieron que no es así. Recién mostrábamos el gráfico ascendente. Lo que se ahorra, según el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Provincia, es una chorrera de plata, 5 billones de pesos a guita de hoy, por no actualizar la inflación de acá en adelante, sobre todo por lo que no va a pagar de ajuste por inflación de los bonos, pero también por lo que no le va a pagar a los jubilados. Ahí en rojo está el ahorro acumulativo y llega a casi 5 billones de pesos a fin de año, sobre todo, cargándole a los acreedores que tienen esos bonos un ser menor. Pero ponele que ellos ya vengan ganando. Los que no vienen ganando son los jubilados, a los que también les rebanan un cachito. Mirá cómo vienen las jubilaciones según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, un think tank rosarino al que citamos siempre. Está 23
puntos abajo la jubilación del momento en el que entró Milei, pero además, a plata de hoy, acumulado, a cada jubilado le recortaron más de 5 millones de pesos. Sí, lo que perdió cada jubilado en promedio desde que asumió Milei, sobre todo por este sablazo inicial, son más de 5 millones de pesos acumulados. Es cierto, son más de 2 años, pero es un montón de plata, ¿no? Mirá los empleados públicos en este contexto, cuánto llevan perdido por un salario que todavía está 20 puntos por debajo de cuando asumió Milei. Casi 10 millones de pesos. Casi 10 millones de pesos. No es que se puedan comprar un Tesla, pero les han metido la mano en el bolsillo grosso, ¿no? ¿Querés ver el de los empleados privados? ¿Sos acaso del sector privado? Para vos también hubo manotazo, porque ese salario, el que está 6% abajo solamente en términos reales, según la medición vieja del INDEC, si tomamos la nueva, está más de 10% abajo, también perdió casi 2 millones de pesos, también sobre todo por el ajuste inicial. ¿Es este el punto de partida sobre el cual se va a discutir la reforma laboral? El punto de partida es el después de una transferencia millonaria de trabajadores a capitalistas, que también cuantifica el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía en casi 50 billones de pesos, que no solamente afectaron a ellos, sino también a la Seguridad Social. Ahí está lo que perdió de recaudar la ANSES, lo que redundó en el ajuste a los jubilados, que también perjudicó a las obras sociales y que también perjudicó a los sindicatos. Claro, esta transferencia es a favor de un sector que encima está recibiendo beneficios impositivos. Si vos mirás por obra también de lo que modificó Milei con Caputo del esquema impositivo de la Argentina, la recaudación de bienes personales del impuesto a la riqueza, lo que te encontrás es que viene cayendo desde antes, porque fíjate cómo también cayó en 2022 y 2023, y que está en una tercera parte de lo que se recaudaba hace apenas 5 años. Este sector, el de los que más tienen en Argentina, el de los 20.000, 30.000 contribuyentes que más tienen en Argentina, es el sector al cual no se toca, al cual se va a volver a beneficiar en caso de que se apruebe pasado mañana en el Senado y luego en diputados el proyecto de ley oficial que dice ser una reforma laboral, pero también es una reforma impositiva. Claro, puede empeorar la distribución del ingreso, puede hacerse más grande la transferencia y puede dañarse más todavía a la trama PYME. Fíjate este dato que descubrió el equipo de investigación de la Ley de la Selva, también integrado por los investigadores del MATE de Rosarino, cómo están atrasándose las empresas con las ART, con el pago de ART de sus empleados. No hay desde 2001 un registro tan alto de empresas que no estén al día con la ART como en este 2025. Esto surge del propio boletín de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que las supervisa y muestra hasta qué punto está quebrada la cadena de pagos, hasta qué punto en las empresas están desvistiendo un santo para vestir otro. Es lo que puede catalizar una ola de despidos si se aprueba la reforma laboral también, si se abaratan los despidos como pretende este proyecto. Pero esto que ocurre en lo micro también ocurre en lo macro. ¿Cómo se va a sostener este boom de importaciones de bienes de consumo con este tipo de cambio y con esta apertura en los próximos años? Mirá lo que da el gráfico de importaciones de bienes de consumo y decime si no es peligroso que hayan llegado a esos 11.000 millones de dólares récord en promedio mensual durante el año 2025. ¿Cómo se hace para solventar un ritmo importador así? Bueno, se hace endeudándose. Endeudándose como muestra también este análisis de la dinámica de las reservas que presentamos a continuación y que expone de dónde entraron y por dónde salieron los fondos que el gobierno ahora se jacta de acumular
en las reservas del Banco Central. Hubo 61.600 millones de dólares que consumió la economía financiera, tanto en intereses por deuda pública como en fuga de excedentes. Como la economía real no generó esa cantidad de dólares en lo que va de la gestión Milei, los consiguieron a través de mecanismos financieros. Nueva deuda pública, nueva deuda privada y otros, entre los cuales está el blanqueo. Por eso no extraña que hoy Caputo haya reglamentado un nuevo blanqueo. La ley de inocencia fiscal es eso, un nuevo blanqueo que hoy se reglamentó, que hicieron votar en el Congreso y que hizo que Caputo hoy diera la señal de aura para que la gente vaya a llevar sus ahorros al banco. Sí, el ministro de Economía tuiteó esto, que van a ver a continuación, sin que se le moviera un pelo por haber hecho ya esta misma apelación a sacar los dólares del colchón tantas veces en tan poco tiempo. Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico. Podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, que haya mejores salarios. Además, cobrarían un interés por sus dólares. Todo beneficio, pone al contarlo de la reglamentación de hoy. La que estuvo rápida es la senadora Juliana Di Tulio, que le respondió: dé el ejemplo, ministro, traiga la que tiene usted afuera, porque está invitando a los argentinos a hacerlo y es una gran oportunidad. El Banco Nación le van a pagar un buen interés, le puso la senadora. La cuestión es que para reglamentar este nuevo blanqueo echaron a este hombre, a Paul Stark, el que era jefe del organismo antilavado. Ahí lo ven, antes de renunciar. Dicen que se negaba a ser tan flexible como quería Caputo en la reglamentación de esta ley. Dicen también que temía figurar en el Gafi como el hombre que devolvió a la Argentina ya a los brazos del lavado de dinero internacional. Pero claro, el endeudamiento, la fuga de capitales, en realidad es una continuidad del proceso que en su momento auspició el Fondo Monetario con Mauricio Macri. Y por eso también merece un párrafo final lo que ocurrió en la justicia con el crédito que esta mujer, Christine Lagarde, le dio en su momento a Mauricio Macri. Hubo una causa que tramitó la jueza María Eugenia Capuchetti, donde se investigó durante mucho tiempo con la ayuda de la Auditoría General de la Nación, de la Procuración del Tesoro de la Nación, de muchos organismos, de los poderes del Estado, este crédito por 50.000 millones de dólares. La jueza Capuchetti decidió archivar la causa la semana pasada para blindar a Macri, pero también para blindar a Caputo, que era uno de los principales imputados. El gobierno rápidamente retiró la procuración de la querella, decidió que el Ejecutivo no va a investigar más esto, pero el fiscal Franco Picardi hizo un escrito durísimo de apelación de lo fallado por Capuchetti, donde casi nadie lo advirtió, pero pide las indagatorias de los ministros actuales y los ministros de aquel momento. Claro, son los mismos, es el mismo Caputo, el ministro de aquel momento. Rechaza lo actuado por la jueza y detalla hasta qué punto se pisotearon las reglas para endeudarse en ese proceso que lideró Caputo en 2017 y 2018. Dice: no se acusa por la decisión de tomar un préstamo ante el FMI. Esto queda por fuera de la órbita judicial penal, sino por las ilicitudes cometidas desde sus negociaciones y hasta la administración de sus divisas. Esto dice el fiscal, porque se han podido acreditar con los resguardos de esta instancia procesal múltiples hechos delictivos, hechos que la jueza tilda de insignificantes e ingenuos en su resolución. ¿Quién la nombró a Capuchetti en su silla en Comodoro Pi? Sí, Macri. ¿A quién está salvando ahora? A Macri y a su entonces ministro de Finanzas. Porque en el fondo puede haber peleas como las que surgieron con Paolo Roca hace 2 semanas, como las que
De a ratos aparecen con Héctor Manieto, de Clarín, como las que pudieron cruzarlo a Milei con empresarios de la ropa, ahora que Caputo dijo que la compra siempre afuera. Pero lo que no hay que olvidar es a quiénes responde este ministro, a quien ven aquí en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina de septiembre de 2024. Este cenáculo tan selecto, aquí en la foto lo ven al propio Roca, a Manieto, a Bulgeroni de Pan American Energy, a Federico Brown de la Anónima, a Sebastián Bagó del Laboratorio, a Carlos Migens, a Cristiano Ratazzi, a Jaime Campos, a Luis Pagani de Arcor. Bueno, este selecto grupo de empresarios no le sonríe así a cualquiera. No mantienen esta cofradía, esta familiaridad con cualquier economista. Y Caputo lo sabe muy bien. Caputo hace equilibrio entre un Milei al que busca contener, a veces emocionalmente, y unos empresarios importantes a quienes sabe que no puede dejar tirados. Ni siquiera cuando se está imponiendo el interés de quien rescató a esta gestión y quien ahora le impone sus condiciones, que es el gobierno de Donald Trump.